Continuamos en Primero lo Primero conversando con la diputada federal Melissa Vargas Camacho. Hablábamos de una serie de iniciativas que se han impulsado desde esta Cámara para fortalecer y mejorar las condiciones de desarrollo de las mujeres en nuestro país. Y bueno, sobre este asunto, ¿cuánto más viene o cuánto más está a la espera de poder ser discutido y votado en el Congreso sobre estos mismos temas? Bueno, Oscar, esta es la legislatura de la paridad de género y hago ese comentario porque por primera vez somos más mujeres que hombres legislándose en la Cámara Federal. 251 mujeres, 250 hombres. En esta lógica, pues lo que te puedo decir es que traemos, perdón, 249 hombres, 251 mujeres, ya me fallaban las cuentas, perdón. Somos 500 diputados y diputadas, pero desafortunadamente hay temas que aún están pendientes, cuando tendría que ser un tema que estaría avanzando principalmente porque las mujeres somos mayoría en las dos cámaras, senadores y diputados. Traemos un total de 71 dictámenes pendientes en el Senado, muchos que vienen desde la anterior legislatura. No hay que olvidar que el Senado tiene una duración de 6 años, traen todavía arrastrando cerca de 42 iniciativas del pasado periodo y el resto son del actual. Temas tan importantes como el Sistema Nacional de Cuidados, que es un tema ya aprobado. ¿Qué es lo que hace falta? Pues que le asignen presupuesto. Lleva varios ejercicios presupuestales. Ahí involucran los presupuestos para guarderías, estancias infantiles, centros de cuidado para adultos mayores, para enfermos. Esto es muy importante porque no habrá que olvidar que hoy actualmente pues 42% de las mujeres en el país trabajamos. Entonces es muy importante que tengamos acceso a estos sistemas para poder continuar con nuestra actividad profesional, con el cuidado y con la seguridad de que nuestros hijos están siendo bien atendidos y nuestras hijas. Pero aún sigue pendiente el catálogo de deudores alimentarios a nivel nacional, que ya fue aprobado en la Cámara Baja, hace falta en el Senado para que pueda aplicarse. Y ahí es importante por un tema. En próximos días, en la Cámara de Diputados Federal, se va a discutir un tema fundamental, que es la Ley 3 de 3, que ya se viene aplicando para el tema de candidatos, quienes aspiren a tener un cargo de elección, no ser deudor alimentario, no haber sido sentenciado por violencia y no ser un agresor sexual. El tema es que no tenemos un catálogo donde se pueda hacer una consulta fidedigna a nivel nacional. Por eso es tan importante. Está pendiente también el catálogo de agresores sexuales para menores, que eso es fundamental. Estados Unidos, Canadá ya cuentan con ese y te permite pues saber quiénes son o cuál es el antecedente de quien convive todos los días con tus hijos y tus hijas, por ejemplo, ¿no? Está pendiente un tema muy importante que en el Estado de México ya se avanzó, pero es el tema de la prohibición de los matrimonios infantiles, aún con el consentimiento de los padres. No hay que olvidar que hay estados de la República donde los usos y costumbres aún permiten casar a menores de edad, Oaxaca, Guerrero, por ejemplo. Y entonces son temas fundamentales que venimos atorados, que siguen todavía pendientes, porque desafortunadamente senadores y senadoras le están dando prioridad a la agenda política en el país, dejando a un lado la agenda social que en mucha medida responde a problemáticas urgentes que atender en el país. Caramba, pues tendrían que recapacitar. Sin embargo, con la inminencia de los procesos electorales y con lo polarizado que está el ambiente político y social en este momento, se ve difícil que se reacomoden las prioridades o sí se puede. Sí se puede con voluntad política, Oscar. Hacemos un llamado, ya lo hicimos en varias conferencias de prensa. Hay una mesa en donde se están trabajando las dos presidencias de tanto del Senado como de la Cámara para revisar este tipo de dictámenes, que ya lo único que hace falta es la aprobación del Senado para que se conviertan en ley y por lo tanto empiecen a operar. Es muy importante porque estos fenómenos siguen sucediendo en el país y no tenemos un marco normativo que proteja a las mujeres todavía. Claro, y que eso afecta pues a la sociedad en general, más allá de partidos o de intenciones. Por otra parte, Melissa Vargas, se ha promovido una reforma al artículo 33 constitucional. Esto ha encendido luces de alerta. ¿Qué piensas tú al respecto? ¿En qué consiste, en qué términos viene esta intención de reforma y qué podría pasar? Es una iniciativa que envía el gobierno federal, el presidente de la República. Todavía no está por llegar a la Cámara de Diputados Federal, en donde se plantea una modificación al 33 constitucional. Oscar, ¿de qué habla el 33?
habla de los extranjeros en el país. ¿Qué señala este artículo? Que ningún extranjero podrá participar ni opinar sobre asuntos políticos en el país. Eso establece en su tercer párrafo de este artículo. La propuesta del Ejecutivo Federal tiene que ver fundamentalmente con la eliminación de ese tercer párrafo y con brindarles las garantías con base en sus derechos humanos para que se puedan expresar libremente. Es un tema de llamar la atención, sobre todo pues en un gobierno que se dice completamente nacionalista. Pareciera que hay discursos contradictorios. Por un lado hay una molestia por las opiniones de senadores del gobierno norteamericano, en donde pues expresan su preocupación por la seguridad y el narcotráfico en el país y hacen incluso propuestas, iniciativas de ley al respecto, pero por otro lado parece que les abrimos la puerta para que también puedan opinar con esta modificación constitucional. Entonces, es de llamar la atención, Oscar, porque hemos visto un incremento de extranjeros opinando y de participando en actividades políticas. Bueno, pues hay varios casos muy sonados. El último, una ciudadana guatemalteca que se fue a pronunciar afuera del Poder Judicial, de la Suprema Corte, en contra de la ministra Norma Piña, con rifle en mano, aunque sea de juguete, pero pues es apología del delito al final, en donde pues llama con palabras altisonantes a que salga la ministra, que se vaya, a que haya una reforma del Poder Judicial. Aquí lo que tendríamos que estarnos preguntando es en calidad de qué. Si es una extranjera, cuál es su situación migratoria en el país, por ejemplo, y qué es lo que le da pie a hacer este tipo de declaraciones y de amenazas a pues a quien representa un poder a otro poder, y además a quien es una ciudadana mexicana también, como es la ministra Norma Piña. Y así hemos visto varios casos de extranjeros que hoy participan y que escriben columnas, incluso opinan, emiten opiniones contra la oposición. Entonces, es verdaderamente contradictorio. Estaremos analizándolo en próximas fechas en la Cámara de Diputados para reconocer y conocer cuál es la intención de esta modificación constitucional. Habla de que se necesita aplicar un debido proceso, incluso estas personas que siendo de origen extranjero se inmiscuyan en asuntos políticos nacionales, no una expulsión a rajatabla. Bueno, al menos es la argumentación que ha trascendido hasta ahora se tiene. No se ha dado tampoco, que recordemos recientemente, un caso de expulsión así súbita. No se ha dado, Oscar, pero también llama la atención que establecen que en quien podrá determinar la expulsión pues es el Ejecutivo Federal, el presidente de la República. Entonces pareciera que queda voluntad o contentillo del presidente en turno, porque al ser una modificación constitucional pues también va a tener impacto para los siguientes gobiernos, ¿no? Entonces pues queda a la voluntad política, si hay alguna cercanía o afinidad, o si te conviene la expresión que viene a hacer o la participación política que vienen a hacer los extranjeros, ¿no? Entonces, pues nos sorprende. Y voluntarioso. Pareciera que sí, nos sorprende, se va a revisar. No me atrevería en estos momentos a decir cuál es el fondo, cuál es el fundamento, porque lo desconocemos. Es una iniciativa que apenas va llegando, pero bueno, pues se va a revisar. Sí, sobre todo, como dices, cuando muchos actores de origen extranjero han intensificado la discusión, han emitido posturas muy polarizantes, algunas muy combativas, digamos, en defensa de las críticas o en defensa del presidente ante las críticas. Sí, Oscar, o incluso algunos, por ejemplo, más allá de una opinión, juegan un papel importante en actividades o en tareas del gobierno federal. Termino con un ejemplo, ¿no? Esteban Loaiza, que es subdirector de programas del diseño de libros de texto escolares en el país, es subdirector de la Secretaría de Educación Pública, pero es venezolano, ¿no? Y recientemente, pues, pareciera que esta dirección de libros de texto ha tomado un camino extraño. No se está proponiendo, por ejemplo, que la iniciativa privada ya no participe en el diseño de libros de texto, ni siquiera para complementar los que no puede generar el gobierno mismo. Ha habido incluso declaraciones en donde se han hecho convocatorias para que activistas sociales puedan participar en el diseño de libros de texto con una marcada inclinación pues muy a la izquierda, pareciera con un pues proveniente con una visión ideológica de ahora de un venezolano. Entonces, bueno, pues llama la atención todo esto y lo estaremos revisando en próximas fechas. Sí, es Arturo Loaiza. Esteban Loaiza es el beisbolista. Exactamente. Es Sadi Arturo Loaiza. Sadi Arturo, exactamente. Sí, que es el subdirector de materiales educativos en la SEP. Exactamente. Que tiene esta importantísima posición y bueno, claro que enciende
las luces de alerta. Said Arturo Loaiza, efectivamente. Y obvio, pues sí, viene a cuento, y yo creo que se hace necesaria la revisión de este tema. Melissa, pues muchas gracias, seguimos atentos y claro, revisaremos el trabajo y todo lo que se está discutiendo, y claro, con tu ayuda, pues esto también nos da mucho para analizar. Muchas gracias. Gracias, Oscar, un saludo a tu auditorio, que tengan un gran día. Igualmente para ti, hasta pronto. Son las 7:59, 7 de la mañana, 59 minutos, estás en Ultra Noticias, primero lo primero.